Flandes una vez más. El mismo día en que regresé de permiso nos relevaron tropas bávaras y por el momento quedamos acantonados en la cercana aldea de la Brie. El 17 de octubre de 1917 nos cargaron en vagones y, tras día y medio de viaje en tren, volvimos a poner el pie en el suelo de Flandes. Hacía solo 2 meses que lo habíamos abandonado. Pernoctamos en el pueblo de Isegem y a la mañana siguiente marchamos a pie a Arules, o Roeselare, como se dice en flamenco. Esta población se encontraba en el primer estadio de la destrucción. Aún se vendían mercancías en las tiendas, pero los habitantes vivían ya en los sótanos. Los frecuentes bombardeos habían roto los lazos de la vida civil. Frente a la casa en que yo vivía había un escaparate en el que se exhibían sombreros de señora. En medio del tumulto de la guerra producía una impresión de incoherencia fantasmal. Por las noches los saqueadores penetraban, forzándolas, en las viviendas abandonadas. Yo era el único ocupante de las habitaciones de arriba de la casa en que me alojaba, situada en la Oststraat, calle del Este. El edificio era propiedad de un comerciante de tejidos que al comienzo de la guerra había huido, dejando allí, para que vigilasen la casa, a una anciana criada y a su hija. Las dos cuidaban de una chiquilla huérfana que habían encontrado vagando por las calles durante nuestro avance y de la que no sabían ni la edad ni el nombre. Enorme era el miedo que aquellas mujeres tenían a las bombas. Casi de rodillas me suplicaron que no encendiese la luz en mi habitación del piso de arriba, para no atraer con ella a los malvados aviadores. También a mí se me fueron, de todos modos, las ganas de reír cuando, en una ocasión en que yo y mi amigo Reinhardt estábamos contemplando, de pie junto a la ventana, las evoluciones de un avión inglés que, iluminado por nuestros reflectores, pasaba rozando los tejados, explotó en las cercanías de la casa una bomba gigantesca y la presión del aire arrojó en torno a nuestras orejas los fragmentos de los cristales de la ventana. Para los próximos combates el mando me había destinado a actuar de oficial de reconocimiento. Con este motivo había sido agregado a la plana mayor de nuestro regimiento. Antes de que comenzasen las operaciones acudí al puesto de mando del 100 Regimiento de Reserva Bávaro, al que íbamos a relevar. Quería que me pusieran al corriente de mis tareas. El jefe de este regimiento fue muy amable conmigo, aunque al recibirme murmuró algo entre dientes acerca de la banda roja de la gorra, que era contraria al reglamento. En realidad, para no atraer hacia sí los funestos balazos en la cabeza, la gorra debía llevar cosida encima de la banda roja una banda de color pardo. 2 enlaces de combate me guiaron hasta la cabecera de transmisión de mensajes. Según decían, desde allí se tenía una buena visión general. No habíamos hecho más que dejar el puesto de mando cuando una granada lanzó a lo alto un trozo del prado que estábamos cruzando. Pero mis guías sabían evitar con mucha habilidad el fuego en aquel terreno cubierto por numerosos bosquecillos de álamos. Hacia el mediodía aumentó el tiroteo hasta transformarse en un trueno que retumbaba de manera continua. Con el instinto peculiar de los veteranos luchadores de las batallas de material, que incluso en medio de un fuego muy denso saben encontrar una senda más o menos segura, mis guías se fueron abriendo paso en aquel paisaje otoñal, que brillaba con resplandores de oro. En el umbral de una solitaria casa de labor, que mostraba las huellas de explosiones recientes, divisamos a un muerto tendido de bruces. Uno de aquellos honrados bávaros dijo: «Le ha dado aire espeso», opinó el otro, mientras miraba en redondo con ojos inquietos y seguía adelante. La cabecera de transmisión de mensajes quedaba al otro lado de la carretera que unía Pasian-de-Ile con Bestroo-Sebeque. Aquella carretera era bombardeada intensamente. La cabecera consistía en una instalación similar a la que yo había dirigido en Fresnoy. Se encontraba instalada en un edificio que los disparos habían transformado en un montón de escombros. Tan escasa era su protección que el primer proyectil un poco potente que diese en ella la aniquilaría sin remedio. A 3 oficiales que allí llevaban en común una vida propia de trogloditas, y que se alegraron mucho al enterarse de que iban a ser relevados, les pedí informaciones sobre el enemigo, nuestra posición y sus accesos. Luego, pasando por Roodkruis y Ostnieuwkerke, regresé a Arules, donde informé al coronel. Cuando atravesaba las calles de esta última ciudad me fijé en los pintorescos nombres puestos a los pequeños y numerosos establecimientos de bebidas que allí había. Eran una expresión muy apropiada del bienestar flamenco. ¿Quién no se hubiera sentido atraído por carteles de locales que llevaban nombres como los siguientes: de Salm, el Salmón; de Ripe, la Garza Real; de Nieuwe Trompete, la Trompeta Nueva; de Driekoningen, los 3 Reyes; o de Olifant, el Elefante? Ya la manera como los habitantes nos acogían, con aquel rudo idioma de Flandes y el tuteo familiar, nos ponía de buen humor.
Quiera Dios que también de esta guerra resucite en su vieja realidad este espléndido país que tantas veces ha servido de escenario a los combates de los ejércitos. Al atardecer cayeron bombas sobre la ciudad. Bajé al sótano, donde ya estaban apretujadas en un rincón, temblorosas, las mujeres, y encendí mi linterna de bolsillo para calmar a la chiquilla. Gritaba de miedo, pues una explosión había apagado la luz. Una vez más se ponía allí de manifiesto que el ser humano está atado a su patria con lazos muy fuertes. Aquellas mujeres sentían un miedo enorme del peligro, mas, a pesar de ello, se aferraban con fuerza a aquel pedazo de terreno que en cualquier momento podía transformarse en su sepultura. En la mañana del 23 de octubre, acompañado por mi unidad de reconocimiento, compuesta de 4 hombres, partí hacia Calve, donde la plana mayor de mi regimiento iba a tomar el relevo en el transcurso de la tarde. En el frente retumbaban los truenos de un fuego violento, sus relámpagos teñían la niebla con un color rojo de sangre. En la entrada de Ostnieuker se derrumbó con gran estruendo cerca de nosotros un edificio que había sido alcanzado por una granada de grueso calibre, las piedras de los escombros iban rodando por la calle. Intentamos evitar, dando un rodeo, aquella población, pero nos vimos forzados a atravesarla, pues desconocíamos la ruta que desde Roodkruis llevaba a Calve. Al pasar a la carrera junto a un suboficial al que yo no conocía y que estaba de pie en la entrada de un sótano le pregunté por el camino. En vez de responderme metió las manos en los bolsillos y se encogió de hombros. Me hallaba rodeado de proyectiles y no tenía tiempo que perder, así que di un salto hacia él y, poniéndole la pistola debajo de la nariz, le obligué a que me proporcionase los datos que necesitaba. Fue esta la primera vez en que tropecé, en medio del combate, con un hombre que causaba dificultades, aunque no por cobardía, sino evidentemente porque estaba hastiado de todo. Pese a que, como es natural, este hastío aumentó y se generalizó en los últimos años, era sumamente insólito que se manifestase durante el combate, pues la batalla crea vínculos entre los hombres, en tanto la inactividad los aísla. En el combate los hombres están sometidos a una coerción objetiva. Donde más claramente se manifestaba el relajamiento de la disciplina militar era en las marchas, entre las columnas que regresaban de la batalla de material. En Roodkruis, una pequeña granja situada junto a una bifurcación de carreteras, las cosas empezaron a ponerse serias. Los armas de la artillería atravesaban al galope la bombardeada carretera, a ambos lados de ella iban serpenteando por el terreno las unidades de la infantería, innumerables heridos volvían arrastrándose hacia la retaguardia. Encontramos a un joven artillero que llevaba clavado en un hombro un alargado y dentado casco de metralla, parecía la punta de una lanza rota. Sin alzar los ojos pasó a nuestro lado como un sonámbulo. Dejamos la carretera y nos desviamos hacia la derecha para dirigirnos al puesto de mando del regimiento, lo encontramos circundado de una corona de fuego. 2 telefonistas iban desenrollando cerca de allí un cable en un campo de coles. Al lado mismo de uno de ellos explotó una granada, lo vimos caer al suelo y pensamos que había sido liquidado. Pero volvió a levantarse enseguida y con gran sangre fría continuó tendiendo el cable. El puesto de mando consistía en un diminuto fortín de hormigón en el que apenas había sitio para el jefe, su ayudante y el oficial de ordenanzas, por ello me busqué un cobijo en las cercanías. Junto con el oficial de transmisiones, el oficial de la defensa antigas y el oficial de los lanzaminas me metí en una débil barraca de madera, no constituía precisamente el modelo ideal de un refugio a prueba de bombas. Por la tarde salí hacia nuestra posición, pues había llegado un informe según el cual aquella mañana el enemigo había realizado un ataque contra nuestra 5ª compañía. Pasando por la cabecera de transmisión de mensajes fui hasta la denominada Granja del Norte, una casa de labor que los disparos habían vuelto irreconocible, debajo de sus ruinas habitaba el jefe del batallón de reserva. Desde allí había un sendero, apenas indicado, que conducía hasta el jefe de las tropas combatientes. Las grandes lluvias de los últimos días habían transformado el campo de Embudous en un desierto de cieno, su hondura era peligrosísima, especialmente en el cauce del arroyo Padde. En mis correrías pasé al lado de muchos muertos que yacían solitarios y abandonados, a menudo lo único que de la sucia superficie emergía era una cabeza o una mano. Millares de soldados duermen de este modo, sin que un monumento levantado por manos amigas adorne sus sepulturas. El cruce del arroyo Padde resultó extremadamente difícil, conseguí atravesarlo gracias a algunos álamos que las granadas habían derribado sobre él. Una vez cruzado aquel arroyo descubrí dentro de un embudo gigantesco al jefe de la 5ª compañía, el alférez Heinz, rodeado de un pequeño grupo de fieles. La posición, consistente en una serie de embudos, quedaba junto a una pendiente, como aún no estaba anegada del todo,
un no muy exigente soldado del frente podía calificarla de habitable. Haynes me contó que por la mañana había hecho aparición una línea de tiradores ingleses, los nuestros abrieron fuego contra ella y desapareció. Pero los ingleses, a su vez, habían abatido con sus disparos a algunos hombres del 164º regimiento que andaban extraviados y que habían echado a correr cuando aquellos se acercaron. Salvo esto, todo estaba en orden. En vista de ello retorné al puesto de mando e informé al coronel. Al día siguiente el enemigo interrumpió de groserísima manera nuestra comida del mediodía, lo hizo mediante unas cuantas granadas que colocó al lado mismo de la pared de madera de nuestra barraca. Los surtidores de barro levantados por las granadas caían en lentos remolinos y tamborileaban sobre la techumbre de cartón alquitranado. Todo el mundo se abalanzó afuera, yo me refugié en una granja cercana. Como llovía, me metí dentro. Por la tarde volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez me quedé al aire libre, pues el tiempo era seco. La siguiente granada estalló de lleno en aquel edificio, que ya se estaba viniendo abajo. Así es como juega el destino en la guerra. Más que en ningún otro sitio se cumple aquí el axioma, pequeñas causas, grandes efectos. El 25 de octubre el enemigo nos expulsó de las barracas ya a las 8 de la mañana, el segundo disparo acertó de lleno en la que quedaba enfrente de la nuestra. Otros proyectiles se hundieron en los prados inundados por la lluvia. Parecía que no explotaban, pero abrían embudos enormes. Aleccionado por las experiencias del día anterior elegí, en el gran campo de coles que quedaba detrás del puesto de mando del regimiento, un embudo que estaba aislado e inspiraba confianza. Cada vez que nos bombardeaban permanecía en él y no me separaba de allí sin antes haber dejado pasar un oportuno intervalo de seguridad. Ese día recibí la noticia, que me afectó mucho, de la muerte del alférez Brecht. Había caído luchando en el campo de embudo situado a la derecha de la granja del norte, mientras desempeñaba sus tareas de oficial de reconocimiento. Era uno de los pocos hombres que incluso en aquella guerra de material semejaban estar rodeados de un aura especial, parecía invulnerable. Hombres como él son fáciles de reconocer, pues se destacan de la masa de los demás, son los que ríen cuando llega la orden de atacar. La idea de que tal vez uno mismo no seguirá viviendo mucho tiempo nos invade involuntariamente cuando recibimos la noticia de muertes como esa. Un fuego de tambor de una violencia extraordinaria llenó todas las horas de la mañana del 26 de octubre. También nuestra artillería redobló su furia al divisar las señales de petición de tiro de barrera que se alzaban en la primera línea. Todos los bosquecillos y todos los setos estaban erizados de cañones, detrás de ellos realizaban su labor los medio ensordecidos artilleros. Los heridos que regresaban de la primera línea traían noticias confusas y exageradas sobre un ataque inglés. En vista de ello, a las 11 me ordenó el mando que me dirigiese con mis 4 hombres hacia adelante y averiguase más exactamente lo que ocurría. Nuestra ruta atravesaba zonas batidas por un fuego intenso. Nos encontramos con numerosos heridos, uno de ellos, el alférez Spitz, jefe de la 12ª compañía, tenía un balazo en la barbilla. Ya en el terreno que quedaba delante de la galería ocupada por el jefe de las tropas combatientes me vi envuelto en un fuego preciso de ametralladora, señal de que el enemigo había hundido nuestras líneas. El comandante Dietlein, jefe del 3er batallón, me confirmó esta sospecha. A aquel viejo oficial lo encontré muy ocupado en salir a gatas de la puerta de su fortín de hormigón, cubierto ya por el agua hasta 3/4 de su altura, y en repescar con mucho ahínco su pipa de espuma de mar, que se le había caído en el cieno. Los ingleses habían penetrado en nuestra primera línea y se habían apoderado de una loma desde la que podían batir con sus disparos el cauce del arroyo Padé, donde estaba el jefe de las tropas combatientes. Con unas rayas rojas señalé en mi mapa este cambio de la situación y luego animé a mis hombres a cruzar otra vez a la carrera aquel barrizal. A toda prisa atravesamos, dando saltos, la zona llana que quedaba a la vista del enemigo. Una vez que llegamos detrás de la primera elevación del terreno acortamos el paso y nos dirigimos hacia la granja del norte. A nuestra derecha y a nuestra izquierda caían en el fango las granadas y lanzaban a lo alto gigantescos conos de cieno, que iban rodeados de innumerables salpicaduras. La granja del norte estaba batida por granadas de efecto explosivo y nos fue preciso salvarla a saltos. Cuando estallaban, aquellos artefactos producían una detonación atroz y ensordecedora. Llegaban en ráfagas, a intervalos muy cortos, había que ganar terreno con un rápido salto y luego aguardar en un embudo la llegada del próximo proyectil. En el tiempo que mediaba entre el primer aullido lejano y la explosión cercanísima a nosotros, la voluntad de vivir se contraía con una convulsión especialmente dolorosa, pues el cuerpo se veía obligado a aguardar indefenso e inmóvil su destino.
Entre los proyectiles de grueso calibre iban mezclados también shrapnels. Uno de ellos arrojó con gran estruendo su carga de balines en medio de nosotros. Uno de los hombres que me acompañaba fue alcanzado en el borde posterior de su casco de acero y tirado al suelo. Allí estuvo algún tiempo aturdido, pero luego se levantó de repente y siguió corriendo. El terreno que rodeaba la granja del norte estaba cubierto de una muchedumbre de cadáveres horrorosamente destrozados. Nos entregábamos con mucho celo a nuestra tarea de reconocedores del terreno y por ello tuvimos acceso con frecuencia a lugares que poco antes habían sido intransitables. Echábamos así una ojeada a los fenómenos ocultos que acontecen en el campo de batalla. En todas partes topamos con las huellas de la muerte, parecía que ningún alma viviente habitara aquel desierto. Aquí yacía, detrás de un seto de ruido, un grupo de hombres. Los cuerpos estaban aún cubiertos por la tierra reciente que sobre ellos había caído como una lluvia después de la explosión. Allí yacían dos enlaces, derribados junto a un embudo del que seguía brotando el vaho sofocante de los gases explosivos. En otro lugar encontramos numerosos cadáveres diseminados en una pequeña extensión. Allí había muerto sin duda una unidad de camilleros, caída en el centro de un remolino de fuego, o tal vez fueran los hombres de una sección de la reserva que se habían extraviado. Nosotros aparecíamos y abarcábamos de una ojeada los secretos de aquellos rincones mortales, luego desaparecíamos. Tras haber cruzado rápidamente, sanos y salvos, el barranco situado detrás de la carretera que unía Paschenda a Leconbestro-Osebeke, pudimos presentar nuestro informe al coronel von Oppen. A las 6 de la mañana siguiente el mando me envió hacia la primera línea con la misión de comprobar si nuestro regimiento mantenía el contacto con las unidades vecinas, y si lo mantenía, en qué lugares lo hacía. En el camino me tropecé con el sargento Ferchland. Iba a transmitir a la 8ª compañía la orden de que avanzase hacia Goldberg y cerrase, en el caso de que la hubiera, la brecha entre nosotros y el regimiento que quedaba a nuestra izquierda. Lo mejor que podía hacer para cumplir con toda rapidez mi misión era acompañarlo. Tras una larga búsqueda encontramos al jefe de la 8ª compañía, mi amigo Teb. Estaba en una inhóspita zona de Embudous, cerca de la cabecera de transmisión de mensajes. Se mostró muy poco contento de que se le ordenase realizar a plena luz del día un movimiento tan llamativo como aquel. Mantuvimos una charla lacónica. Sobre ella gravitaba la indecible desolación del campo de Embudous, que estaba iluminado por la luz de la amanecida. Encendimos un cigarrillo y aguardamos a que la compañía se reuniese. No habíamos andado más que unos pocos pasos cuando nos llegó, desde una loma que quedaba enfrente de nosotros, un fuego preciso de infantería. Tuvimos que avanzar a saltos, de uno en uno, y de embudo en embudo. Cuando estábamos atravesando la pendiente inmediata alcanzó el fuego tal intensidad que Teb ordenó a sus hombres que ocupasen una posición en los embudos para esperar el amparo de la noche. Fumando su puro recorrió el sector y distribuyó los pelotones. Decidí seguir adelante, para comprobar las dimensiones de la brecha, pero antes me tomé un instante de reposo en el embudo de Teb. En castigo por aquel audaz movimiento de avance de la compañía, la artillería enemiga comenzó a centrar sus tiros en la zona donde nos hallábamos. Una granada explosiva que reventó con violencia en el borde del embudo en que estábamos refugiados, y que con sus salpicaduras me llenó de barro tanto el mapa como los ojos, me incitó a irme de allí. Me despedí de Teb y le deseé mucha suerte en las próximas horas. Cuando me iba me gritó: «Santo Dios, haz que anochezca, que la mañana llegará por sí sola». Atravesamos con precaución el cauce del arroyo Padé, que quedaba expuesto a las vistas del enemigo. Nos ocultamos detrás del ramaje de unos álamos negros derribados por los disparos y utilizamos sus troncos como pasarelas. De vez en cuando uno de nosotros se hundía en el cieno hasta más arriba de la cintura. Sin la ayuda de las culatas de los fusiles que sus camaradas le tendían para salvarlo, indefectiblemente habría muerto ahogado. Elegí como punto de orientación de nuestra marcha un fortín de hormigón rodeado por un grupo de soldados. Delante de nosotros iba caminando en la misma dirección una angarilla arrastrada por 4 camilleros. Me quedé perplejo al ver que un herido era llevado hacia adelante. Miré con mis prismáticos y divisé una serie de figuras que vestían uniformes de color caqui y que portaban cascos planos en la cabeza. En ese mismo instante sonaron los primeros disparos. Como nos era imposible ponernos a cubierto, echamos a correr hacia atrás, mientras las balas caían a nuestro alrededor y levantaban salpicaduras de cieno. Aquella apresurada carrera por la zona empantanada fue extremadamente fatigosa, pero una ráfaga de granadas de efecto explosivo que nos llegó cuando, al quedarnos completamente sin aliento, nos ofrecimos por un instante como blanco a los ingleses, nos devolvió nuestro vigor. Aquella ráfaga nos aportó algo bueno, sin embargo,
y fue que su humareda nos puso a cubierto de las vistas del enemigo. Lo que en aquella carrera resultaba desagradable era la perspectiva de caer herido. Si eso ocurriera, uno se convertiría indefectiblemente en un cadáver de pantano. Cuando pasábamos a toda prisa por las crestas de los embudos parecía que estuviésemos recorriendo las estrechas paredes de las celdillas de un panal. Regatos ensangrentados revelaban que en aquel sitio habían desaparecido ya muchos hombres. Mortalmente agotados alcanzamos el puesto de mando del regimiento. Allí entregué mi croquis e informé de la situación. Habíamos averiguado dónde estaba la brecha. Teba avanzaría aquella noche para cerrarla. El 128 de agosto nos relevó otra vez el 10º Regimiento de Reserva bávaro. Quedamos acantonados en las aldeas situadas detrás del frente, preparados para entrar en acción en cualquier momento. La plana mayor de nuestro regimiento se trasladó a Moust. Aquella noche celebramos en el salón de una taberna abandonada el compromiso matrimonial y el ascenso del alférez Zurn, que acababa de regresar de permiso. En castigo por esta ligereza nuestra, a la mañana siguiente cayó sobre nosotros un gigantesco tiro de tambor. A pesar de la distancia rompió los cristales de las ventanas de la habitación en que me alojaba. Era evidente que en la brecha había habido sorpresas. Corría el rumor de que los ingleses habían penetrado en la posición defendida por nuestro regimiento. Pasé el día, aguardando órdenes, en el puesto de observación del mando supremo de la división. En sus alrededores caía un débil fuego disperso. Una granada de pequeño calibre penetró por la ventana de una casita. De ella salieron precipitadamente 3 soldados de artillería, iban heridos y estaban cubiertos por el polvo de los ladrillos. Otros 3 yacían muertos bajo los escombros. A la mañana siguiente el jefe bávaro me dio la siguiente orden escrita. Los repetidos y violentos ataques del adversario han hecho retroceder todavía más la posición del regimiento situado a nuestra izquierda y han agrandado mucho la brecha entre ese regimiento y el nuestro. Como había peligro de que la posición de nuestro regimiento quedase envuelta por el flanco izquierdo, ayer noche se lanzó al contraataque el primer batallón del 73º Regimiento de Fusileros, pero, al parecer, un fuego de barrera lo dispersó y no llegó hasta el enemigo. Esta mañana ha sido enviado a tapar la brecha el 2º batallón. Hasta el momento carecemos de noticias. Es preciso averiguar la posición tanto del primer batallón como del segundo. Me puse en camino para cumplir mi misión. Ya en la granja del norte me encontré con el capitán von Brixen, jefe del 2º batallón, quien llevaba en el bolsillo un croquis de la posición. Hice una copia. En realidad, ya habría cumplido con esto mi tarea, pero seguí avanzando hacia el fortín de hormigón ocupado por el jefe de las tropas combatientes, pues quería tener una visión personal de lo ocurrido. En el camino encontré numerosos caídos. En algunos casos eran sus pálidos rostros lo único que de los embudos llenos de agua emergía, en otros los cuerpos estaban ya enteramente cubiertos por el cieno, de manera que solo cabía conjeturar la figura humana. En las mangas de la mayoría de aquellos caídos lucía el brazalete azul con la inscripción, Gibraltar. El jefe de las tropas combatientes era el capitán bávaro Radlmeyer. Este oficial sumamente activo me expuso con todo detalle lo que ya me había contado a toda prisa el capitán von Brixen. Nuestro 2º batallón había tenido muchas bajas, entre otros muchos habían caído muertos el oficial ayudante del batallón y el jefe de la 7ª compañía, una compañía muy valiente. El oficial ayudante, Lemiere, era hermano del jefe de la 8ª compañía muerto en Fresno y en el mes de abril. Los 2 hermanos, naturales de Liechtenstein, luchaban como voluntarios en el bando alemán. Ambos murieron de igual manera, por un disparo que les entró por la boca. El capitán nos indicó con el dedo un fortín de hormigón que quedaba a 200 metros del nuestro y que el día anterior había sido defendido con especial tenacidad. Poco antes el jefe de aquel pequeño fuerte, un sargento, vio a un inglés que se llevaba hacia atrás a 3 alemanes. Eliminó a tiros al inglés y reforzó con aquellos 3 hombres su guarnición. Cuando agotaron las municiones colocaron delante de la puerta a un inglés lleno de vendas, para impedir que el enemigo siguiera disparando contra ellos. De esta manera pudieron replegarse sin ser vistos, una vez que se hizo de noche. Otro fortín de hormigón, mandado por un alférez, fue conminado a rendirse por un oficial inglés. En vez de contestar, el alemán salió afuera de un salto, agarró al inglés y, ante los ojos de sus atónitos soldados, lo metió dentro. Ese día vi cómo pequeñas unidades de camilleros, llevando en alto la bandera de la Cruz Roja, se movían al descubierto en la zona del fuego de infantería sin que nadie disparase contra ellos un solo tiro. El combatiente de esta guerra subterránea lograba ver tales imágenes únicamente cuando la situación había llegado a hacerse insoportable.
Un desagradable gas irritante lanzado por granadas inglesas, que olía a manzanas podridas, me hizo difícil el camino de vuelta. Aquel gas se había aferrado con mucha fuerza al terreno, dificultaba bajar respiración y me arrancó lágrimas de los ojos. Una vez que entregué mi informe en el puesto de mando encontré, a poca distancia del hospital de sangre, las angarillas de dos oficiales amigos míos que estaban gravemente heridos. Uno era el alférez Thurn, al que 2 noches antes habíamos estado homenajeando en un alegre grupo, medio desnudo yacía ahora sobre una puerta arrancada de algún sitio, tenía en su rostro aquel pálido color amarillo de cera que es indicio seguro de la muerte. Cuando me acerqué a él para acariciarle la mano me miró fijamente. Al otro, el alférez Haverkamp, los cascos de metralla de una granada le habían destrozado hasta tal punto los huesos de los brazos y de las piernas que era probable que hubiera que amputárselos. Pálido como un muerto, con las facciones petrificadas, yacía en una angarilla y fumaba cigarrillos que sus hombres le encendían y le colocaban en la boca. En aquellos días habíamos vuelto a tener un número espantoso de bajas entre los oficiales jóvenes. Esta segunda batalla de Flandes fue monótona, se desarrolló en un elemento pegajoso, cenagoso, produjo un fuerte desgaste. El 3 de noviembre nos cargaron en vagones en la estación de Gibbs, bien conocida por nosotros desde nuestros primeros días en Flandes. Allí volvimos a ver a las 2 camareras flamencas, que ya no mostraban el mismo vigor de antes. También ellas parecían haber vivido entre tanto muchos días de aquella gran lucha. Estuvimos varios días en Tourcoing, una ciudad grande, hermana de Lille. Por primera y última vez durmieron allí en lechos de pluma todos los hombres de la 7ª compañía. Yo habitaba, una espléndida habitación en la casa de un magnate de la industria, situada en la Rue de Lille. Con una gran sensación de bienestar, permanecí sentado la primera noche en una poltrona, ante el fuego de una chimenea de mármol. Todo el mundo aprovechó aquellos pocos días para disfrutar de la existencia que tan duramente había conquistado en la lucha. Resultaba casi incomprensible que hubiésemos escapado a la muerte, gozando de la vida en todas sus formas, nos convencíamos de que la habíamos ganado de nuevo.